dentro de la cantidad de amebas que pueden estar ubicadas a nivel intestinal, solamente hay una que por lo menos hasta la fecha tiene una capacidad patógena y que es reconocida que tiene la capacidad de causar enfermedad en el humano y se llama entamoeba histolítica. Para información general de ustedes, quiero comentarles que si bien el mayor número de amebas tienen una predilección, un tropismo celular a nivel del intestino, existen otras que veremos tal vez más a final del semestre en los seminarios, que tienen la capacidad de causar también afectaciones tisulares y que las conocemos como amebas de vida libre. Dentro de esas hay dos muy prevalentes, que es Acanthamoeba y Naegleria. En el caso de Acanthamoeba, por ejemplo, es una ameba que causa conjuntivitis y queratoconjuntivitis, sobre todo en personas que usan lentes de contacto y que no tienen buenos hábitos higiénicos con estas lentes, pueden sufrir o son más propensos a sufrir infecciones por este tipo de amebas. Pero como les repito, estas amebas tisulares probablemente las retomemos al final del semestre en unos seminarios que estarán a cargo de ustedes. El día de hoy nos vamos a centrar en amebas intestinales. Y entamoeba histolítica, entonces les decía que es la ameba patógena identificada como un agente responsable de una enfermedad. Esta ameba es un protozoo y como ameba recuerden que tiene pseudópodos. Recuerden que esos pseudópodos son estructuras, son prolongaciones citoplasmáticas que le ayudan a este parásito a su desplazamiento, pero también a la captación de nutrientes. Este protozoo, este parásito unicelular, tiene la capacidad de invadir los tejidos y es la única ameba que se conoce con esta capacidad. Tiene también la capacidad de fagocitar eritrocitos. Esta ameba fagocita los eritrocitos para adquirir el hierro que está en estos eritrocitos y utilizarlo para su propio metabolismo. La fagocitosis de eritrocitos, además de que es una fuente de nutrientes para el parásito, es una característica también importante en el laboratorio porque en algunos lugares especializados se pueden hacer pruebas para identificar esa fagocitosis de eritrocitos. ¿Y cómo se hace? Se colecta la materia fecal, se aíslan los trofozoitos y en una caja de Petri estos trofozoitos se ponen en contacto con una cantidad de sangre y se hace un seguimiento al microscopio y se puede ir evaluando la capacidad real de fagocitar o no estos eritrocitos. No es algo que se haga, digamos, de manera rutinaria, pero sí es un procedimiento, digamos, que está estandarizado y que es conocido. Esta ameba se localiza principalmente en el colon, estoy hablando ya del trofozoito como tal, ahorita vemos el ciclo de vida, pero el trofozoito como tal se va a localizar principalmente a nivel del colon, digamos que es su principal sitio de localización, su tropismo celular. Al invadir los tejidos, esta ameba tiene la capacidad de formar úlceras y de hacer una degradación, necrosis del tejido intestinal, como ya veremos más adelante. Viene otra ameba, Entamoeba dispar. Como ustedes pueden leer ahí, es una ameba no patógena, pero es muy importante que la tengan presente, porque morfológicamente es una ameba muy parecida a Entamoeba histolítica. Entonces la vamos a tener presente, Entamoeba dispar, y en un momento la retomamos acerca de ella. Las características de las formas o las diferentes etapas o estadios de entamoeba histolítica a lo largo de su vida son dos: quiste y el trofozoito propiamente dicho. Claro está que ustedes cuando hagan la lectura muy juiciosa del capítulo número 2, hay alguien con el micrófono abierto. ¿Pueden por favor revisar y silenciarlo? Les decía que cuando ustedes hagan muy juiciosos la lectura en el libro, van a darse cuenta que existen diferentes también estadios de los quistes de entamoeba. Sin embargo, estos estadios tienen casi pues el mismo nombre, no varía mucho, simplemente es unas etapas de desarrollo, de maduración
de los quistes propios, de los quistes de este parásito. En la diapositiva de fondo azul, esta fotografía ya la habíamos visto, es un trofozoito en ameba histolítica donde se aprecian muy bien las prolongaciones, los pseudópodos. Al lado derecho superior es un trofozoito en ameba histolítica, pero es una coloración especial que se puede hacer con la materia fecal, se llama hematoxilina férrica, y se ve el trofozoito de este color azul. En este caso, lo más oscuro, el circulito más oscuro sería el macronúcleo de este parásito y alcanzamos a ver un pseudópodo de este trofozoito. Los trofozoitos, recuerden también que en los protozoos son llamados como formas vegetativas y en el caso particular de entamoeba histolítica tiene un diámetro aproximado entre 20 a 40 micras de longitud. Los pseudópodos son de colores transparentes, el término para parasitología es hialino. Y los pseudópodos que este protozoo va generando van siempre en una sola dirección. Entonces, por eso se dice que son pseudópodos unidireccionales. Los quistes son quistes redondos, tienen un tamaño entre 10 a 18 micras y en su interior podemos observar de 1 a 4 nucleolos. Cuando observamos 4 nucleolos son son quistes ya maduros, los llamamos quistes tetranucleados. Bueno, en la parte superior entonces vemos la conformación de un trofozoito. Recuerden que estamos hablando de células eucariotas y que tienen las estructuras propias de este tipo de células, pero puede tener otras específicas del parásito. Entonces vemos núcleo, hay macro, micronúcleo, diferentes vacuolas digestivas que van a estar dentro del citoplasma, ¿cierto? Citoplasma como tal y una membrana. Estos trofozoitos, estas formas vegetativas, cuando sienten que están en un ambiente hostil, con deficiencias nutricionales, ellos tienen la capacidad de convertirse a quistes. ¿Por qué lo hacen? Recuerden que los quistes es una forma resistente del parásito. Es una forma, una estrategia que ellos tienen para preservarse. ¿Cómo es la formación de un trofozoito hacia un quiste? Que es lo que nos está mostrando esta diapositiva. Se empieza a perder todo el citoplasma, ¿cierto? Y básicamente nos va a quedar el macronúcleo y el micronúcleo. Y posteriormente el material genético, la cromatina, va a empezar un proceso de multiplicación. Y de esta manera va a empezar a tener los diferentes nucleolos existentes al interior de este quiste. Esto va a surgir en diferentes etapas, es un proceso cíclico, hasta que al final se obtienen quistes redondos con 4 nucleolos, es decir, quistes tetranucleados, que sería la forma infectante de este parásito. Con respecto a los pseudópodos, quiero contarles pues en esta diapositiva que existen diferentes tipos de pseudópodos, que básicamente, Doctora, dígame. La ameba en esa forma siempre puede cambiar de trozozoito a quiste cuantas veces ella quiera, o solo una vez por las situaciones que se encuentre en condiciones extremas. Solo lo hace una vez. Ya una vez adquiere la forma de quiste e inicia su maduración propiamente del quiste y de cada quiste, de cada núcleo que hay, de cada núcleo que hay al interior del quiste, posteriormente va a dar origen a un trofozoito. Es decir, que un quiste tetranucleado dará origen a 4 trofozoitos. Pero su pregunta es, solamente lo puede hacer una vez. Un trofozoito solamente pasa a quiste una vez. Ese proceso no es reversible. ¿Listo? Gracias, doctora. Ok. Sí, señora, muchas gracias. Entonces les decía que existen diferentes formas de pseudópodos que los pueden tener diferentes amebas. Y esas diferentes formas nos pueden servir incluso para categorizar o para clasificar también las amebas. Entonces los nombres son un poco particulares.
Existen pseudópodos tipo lobopodia, filopodia, rizopodia y axopodia. Los lobopodia son como los que tienen tamoeba histolítica. Son pseudópodos que son redondos en su prolongación, que son unidireccionales. Los filopodias son pseudópodos muy puntiagudos, como lo vemos acá. Los rizopodias son pseudópodos ramificados, como lo podemos ver en esta otra imagen, y los axopodia, que no tengo la imagen acá, son pseudópodos, siempre les digo acá, piensen como la estructura de una célula neuronal, que está su núcleo localizado en una parte, pero tiene una prolongación bastante extensa. Así más o menos es la forma de los pseudópodos tipo axopodia. Si de pronto alguno de ustedes se preguntaba cómo lograba una ameba desplazarse a través del pseudópodo, ¿qué era lo que hacía ese pseudópodo que permitía el desplazamiento de esa ameba? Bueno, resulta que en el citoplasma de este protozoo vamos a encontrar unas moléculas llamadas miosina y actina, que sé que son bastante familiares para ustedes. Con estas proteínas, este pseudópodo va a hacer unos movimientos de contracción y relajación que les va a permitir realizar el movimiento que los va a conllevar al desplazamiento como tal. Claro que aquí van a jugarnos un papel importante otras moléculas, y por ejemplo la presión, el oxígeno y esto, pero fundamentalmente miosina y actina son indispensables para este movimiento. Este es la figura del ciclo de vida típico que ustedes van a encontrar en el libro de Parasitosis Humana de David Botero Restrepo. Entonces ellos cuentan siempre como los ciclos de vida como unas historias ilustradas. Entonces miremos en la figura número 1. ¿Quién me quiere contar qué información puede deducir cuando ve esta figura del número 1? Podemos apreciar que las moscas se están posando sobre los alimentos. Sí, ¿ves algo más aparte de las moscas? La señora. No te entendí bien, ¿puedes repetir, por favor? La señora, pues la que cocina, se está como rascando. Sí, se está rascando el trasero, ¿verdad? Y esto nos puede, nosotros cuando vemos esto podemos pensar que no hay muy buenos hábitos higiénicos en la preparación de estos alimentos, ¿cierto? Entonces esta señora con estas deficiencias, pues preparó igual su almuerzo, se lo sirvió a la persona que estaba en su casa, y unos días después, ¿sí? Lo que haya entrado en este caso nos está señalando que ingresó por vía oral y que llegó hacia el intestino, y días después esta persona va a empezar a sentir signos y síntomas propios pues de la enfermedad, como son diarrea, malestar general y demás. Lo que pase entre el número 2, el tiempo que pasa entre el número 2 a la figura 3B, se llama periodo de incubación, y eso sucede en cualquier proceso infeccioso. Es el tiempo que gasta el microorganismo, en este caso el parásito, en atravesar el sistema digestivo y llegar hasta el órgano tejido por el cual él tiene predilección. Llega allí, se instaura en ese lugar y empieza su proceso de multiplicación y replicación. Cuando esta persona ya se siente mal, recuerden que lo que está causando esa sintomatología son los trofozoitos, que serían la forma del parásito responsable de las manifestaciones clínicas. Pero aquí en el número 2, lo que habrá ingerido esta persona fueron los quistes. Entonces, este tiempo que está acá, entre el 2 y el 3, es el tiempo que va a gastar ese quiste en recorrer el sistema digestivo, llegar al intestino, eclosionar, dar lugar a los trofozoitos. Estos trofozoitos van a crecer, se van a multiplicar y luego sí van a generar una sintomatología en el paciente. Vemos en el número 4 que esta persona, vamos a asumir que vive en un área rural, ¿cierto?
que no tiene un buen manejo de las excretas, vemos que las está haciendo a la orilla de un cuerpo de agua, puede ser de un río, o incluso les decía yo la primera clase, lo hacen dentro del río también. Supongamos que lo hizo muy a orillitas del río y en la tarde llueve, pues el agua lluvia va a arrastrar esa materia fecal hacia el río. Y entonces vamos a quedar en el río, pues inicialmente la persona va a depositar tanto quistes como trofozoitos. Pero recuerden que los trofozoitos rápidamente van a morir. O sea, a la hora de ser eliminados, ellos no viven más de una hora porque son formas muy débiles por fuera del hospedador. Pero lo que sí va a quedar viable, vivo, son los quistes. Y estos quistes van a permanecer en el agua y por acá viene el señor Pepito Pérez y va a coger agua del río y va a regar sus cultivos. Estos cultivos luego los va a cosechar y los va a llevar al mercado y va a vender pues todas estas verduras y demás. La señora va y los compra, prepara los alimentos sin lavarlos y de esta manera es que se está infectando la persona. Entonces, en este ciclo de vida, si bien nos muestran las formas del parásito, algunas manifestaciones clínicas, también nos está dando el detalle de la vía de entrada del parásito al hospedero y nos está contando también acerca de los factores epidemiológicos que están influyendo en el desarrollo de esta parasitosis. Este es complemento de ese ciclo de vida, entonces yo les decía que esta ameba tiene la capacidad de invadir tejidos y forma unas úlceras producto de esa invasión. Esas úlceras en entamoeba histolítica tienen una forma muy típica, tienen en la parte superior o en la superficie del tejido intestinal, no es tan ancha, es pequeña, pero a medida en cuanto más profundo se hace tejido, la úlcera se va a hacer mucho más grande al interior. A estas úlceras las llaman algunas personas úlceras en forma de botón de camisa. Y este es el ciclo de vida, estos son los que más me gustan a mí realmente, de esta página de Estados Unidos, que es el Centro de Control de Enfermedades, el CDC de Atlanta, y me gusta pues realmente mucho más. Miremos acá en este ciclo que nos cuentan. En el número 2, bueno, nos muestran un quiste redondo tetranucleado, nos muestra que ingresa por vía oral, ¿sí? Y nos muestra cuáles son esas localizaciones del parásito a nivel del cuerpo de esta persona. Claro que estas localizaciones ya no van a ser del quiste, sino del trofozoito. Inicialmente va a llegar acá, este quiste, al colon, y va a pasar lo que nos están mostrando en el recuadro de la parte de abajo. Tenemos un quiste tetranucleado, inicia un proceso de maduración, de eclosión. Recuerden que de cada núcleo se va a formar un trofozoito. Algunos de estos trofozoitos se van a multiplicar y lo hacen por un proceso asexual, que es fisión o división binaria, y algunos otros, como les comentaba hace un rato, van a iniciar un proceso de convertirse a quistes. ¿Listo? Y cuando se producen los quistes, estos quistes van a ser eliminados en la materia fecal. Sin embargo, algunos trofozoitos, y esa es otra parte interesante que nos muestra este dibujo, pueden tener localizaciones extraintestinales. Dentro de esas localizaciones extraintestinales nos está señalando hígado, pulmones y cerebro. Son casos muy raros. No quiere decir que todas las personas que se infecten con entamoeba histolítica van a padecer manifestaciones de localizaciones extraintestinales. Es raro y depende de otros factores asociados al hospedero, entre ellos la inmunidad. Y eso lo van a mirar en la lectura del capítulo 2. Nos muestra entonces la salida de estos quistes. Estos van a permanecer viables en la tierra, en los cuerpos de agua, hasta que nuevamente retornan a otro hospedero. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá del ciclo de vida de este parásito? Profe, aproximadamente ¿cuántos días demora el periodo de incubación? El periodo de incubación varía. Hay alguien que habló, pero no le entendí. Lo del periodo de incubación, más o menos estamos hablando de unos 5 a 7 días. Ah, ok. ¿Alguien tenía otra pregunta ahí por allá atrás, como una vocecita, si me puede repetir? Por favor.
No, profe, era yo. Ah, bueno, listo. Entonces acá vamos como un resumen, como unas características particulares de esta enfermedad. Entonces es la amebiasis, es causada por un parásito en ameba histolítica. El hombre es reservorio, pero también, ¿qué tipo de hospedero sería? ¿Un definitivo o un intermediario? ¿Quién me dice? Un definitivo, ¿no? Un Definitivo. intermediario. Porque, no, no. Intermediario. Si nos Intermediario. apegamos literalmente a la definición que vimos en la primera clase, el hombre sería un hospedero intermediario. ¿Listo? Bueno, la forma infectante, la forma con la cual la persona se infecta es un quiste tetrágeno. Este parásito, ya el trofozoito como tal, habita, tiene una predilección, tiene un tropismo celular específico por el intestino grueso, pero ya vimos que después de ahí, y dependiendo de ciertos factores, puede tener otras localizaciones. Ingresa por vía oral, está relacionado con la contaminación fecal, y ya vimos cómo es eso de la contaminación fecal. También eventualmente las personas podrían de alguna manera reinfectarse cuando no tienen buenos hábitos higiénicos. O sea, si la persona está eliminando materia fecal y cuando va al baño no se lava bien las manos y luego con las manos infecta alimentos, se los lleva a la boca o algo así, puede también permitir nuevamente el ingreso por vía oral de los quistes. A eso es que se refiere esto donde dice ciclo largo y ciclo corto, ano, mano, boca. Existen grupos poblacionales que tienen, digamos, son más propensos a desarrollar este tipo de infecciones por entamoeba histolítica. Dentro de ellos están personas homosexuales, viajeros, migrantes y personas institucionalizadas. Ya les digo qué significa eso. En el primer grupo poblacional de riesgo, básicamente por algunas conductas sexuales que tienen estas personas, los hacen más propensos. En el caso de los viajeros, sobre todo personas que, o sea, una persona, nosotros que vivimos entre comillas, digamos, en un área endémica para este tipo de parásitos, estamos en contacto con el parásito y vamos desarrollando como cierta inmunidad. Y de pronto nos da amebiasis, pero no nos va a dar tan fuerte. Pero si nosotros traemos una persona, no sé, de Europa, tal vez, donde no tienen este tipo de parásitos, si llega aquí a Córdoba, Montería, y se encuentra con una entamoeba histolítica, seguramente le va a dar una diarrea y un cuadro clínico bien severo, porque es una persona que no tiene ningún tipo de defensa contra este parásito. Los migrantes está muy relacionado con el tema de los viajeros, y esta palabra de institucionalizadas es un término, digamos, bonito para reemplazar la palabra hacinamiento. Entonces, todas las personas que estén en lugares donde prevalezca el hacinamiento son personas susceptibles a desarrollar este tipo de parasitosis. ¿En qué tipo de lugares? Guarderías, cárceles, centros geriátricos, son principalmente donde más también tienden a observarse infecciones por este parásito. Pongan mucha atención porque aquí vamos a entrar a hablar de cuál es el mecanismo que utiliza este parásito. Ya estamos hablando del trofozoito como tal para causar las manifestaciones clínicas que vamos a ver en los pacientes. Aquí vamos a hablar de la patogénesis o del mecanismo de acción. Entonces, miren en este recuadro tenemos en la figura un A, B y C. Son tres momentos fundamentales en la infección. En el momento A vemos el epitelio intestinal y vemos una ameba. El momento A es el momento de la adhesión. Y esa adhesión que va a suceder entre el trofozoito y las células intestinales no es una adhesión caprichosa. Está relacionada con moléculas o con receptores que están expresados tanto en la membrana del trofozoito como en la membrana de las células intestinales. Si ese momento de la adhesión no se lleva a cabo, se bloquearán los siguientes pasos. Cuando este momento de adhesión es exitoso, el siguiente momento que viene en el B sería el momento de la invasión.
Entonces estos trofozoitos, ya vamos a ver en una diapositiva más adelante, empiezan a secretar, a liberar una cantidad de enzimas y a manejar una serie de procesos que le van a permitir degradar y necrosar el tejido intestinal. Y de esta manera va a permitir que este parásito penetre la mucosa intestinal. Ya una vez adentro, digamos que la ruptura de esta barrera intestinal es una alerta para el sistema inmunológico de que algo está mal. Y a través de esa alerta lo que va a generar es un reclutamiento de células del sistema inmunológico tipo neutrófilos, por ejemplo, que son los primeros que van a salir a ver qué fue lo que pasó aquí y a defendernos. Sin embargo, estos parásitos son muy inteligentes y van a aprovechar la existencia de estos neutrófilos aquí en esta localización. ¿De qué manera? Una de las formas es que los neutrófilos, para atraer más neutrófilos y más células del sistema inmunológico, se generan una autoapoptosis. ¿Para qué? Si ustedes recuerdan, en el citoplasma de estas células existen una cantidad de granulaciones o de gránulos. Y esos gránulos son liberados y van a permitir que vengan, es como el llamado que hacen, la forma de comunicarse, de atraer otras células. Pero a su vez de que se degradan los neutrófilos, en cierta medida ellos le van a colaborar con esas enzimas que están liberando los neutrófilos en generar más necrosis. De alguna manera terminan los neutrófilos favoreciendo ese proceso de invasión que también está empezando el trofozoito. En el lado derecho superior ven un corte histológico de cómo se observa una úlcera típica de tamoeba histolítica. Entonces miren que en la superficie del tejido es pequeña, es angosta, pero luego es profunda y bastante ancha. Entonces por eso es que las llaman úlceras en forma de botón de camisa. Y acá ustedes ven también en la parte inferior una fotografía donde nos muestran, esto fue tomado a través de una endoscopia, en las úlceras que se pueden generar. La diarrea que se llega a observar en los pacientes infectados con entamoeba histolítica es causada por la invasión del parásito al tejido intestinal, la invasión que hacen a las criptas, la multiplicación del parásito al interior, que va aumentando el número de parásitos, la carga parasitaria y se va aumentando más la lesión. Está relacionado también con la destrucción de la capa muscular y del tejido circundante al parásito. Bueno, esta es la anterior también, se ve un poco más de cerca. Y acá, miren, a través de una endoscopia, cómo se observan las úlceras producidas por entamoeba histolítica. Cada estructura elevada que ustedes ven acá es una úlcera. Entonces, ya saben que cuando estén viendo gastroenterología, bueno, en la materia donde vean este tipo de alteraciones del sistema digestivo, si les preguntan si hay algún parásito que puede causar úlceras en el sistema digestivo, pues entamoeba histolítica sería una de esas opciones. Entamoeba histolítica, aunque es un parásito unicelular, miren la cantidad de cosas o estrategias que tiene para causar el daño. Tiene la capacidad de producir una serie de proteínas que se denominan moléculas de adhesión. Participan en el primer momento que les mostraba. ¿Y cuáles son las que están subrayadas en negrita? Entonces está en primer lugar la lectina galactosidasa. Esta lectina es una molécula fundamental en la adhesión del parásito al epitelio intestinal. Tiene efectos citolíticos y citotóxicos y también tiene la capacidad de atacar a la membrana. Otra molécula importante de adhesión es este complejo con estas siglas largas, 112, le permite unirse a las células y también produce una enzima que se llama fagocina que ayuda en el proceso de degradación. La proteína membrana L220 colabora con la lectina y es la encargada de la capacidad de eritrofagocitosis de este parásito. La proteína rica en serina también favorece la unión al epitelio y ayuda a defender a este parásito de la respuesta inmunológica. En el segundo momento participan las proteínas formadoras de poros que produce este parásito. Entonces tenemos las amebaporos de diferentes tipos, hay A, hay B y hay C.
En resumen, son enzimas proteolíticas, tienen la capacidad de asesinar bacterias que son fagocitadas. Esto lo hace el parásito como una fuente de alimentación. Induce también o estimula la necrosis de las células epiteliales y leucocitos circundantes al trofozoito. Por otra parte está la hemolicina 3, que tiene la facultad de lisar las células del hospedero, y también la generación de fosfolipasa A, que le ayuda a lisar los leucocitos. Aparte de eso, va a favorecer la generación de úlceras, las proteínas, enzimas proteolíticas que genera este parásito, como son las cisteínas proteasas. Y miren las cisteínas proteasas, lo inteligentes o lo potentes que son. Son unas proteínas que tienen la capacidad de degradar inmunoglobulina A y G. La degradación de la proteína, de esta cisteína proteasa puede degradar interleuquinas, tipo interleuquina 18. Esta enzima tiene también la capacidad de degradar estas moléculas C3A y C5A. Estas dos moléculas hacen parte del sistema del complemento. Y como si no fuera suficiente, esta enzima tiene la capacidad de inducir apoptosis de las células de nuestro sistema inmunológico. Le doy un punto adicional al que me diga rápidamente con qué mecanismo de evasión del sistema inmunológico está asociado esto. Lo último que acabé de nombrar de las cisteínas proteasas. Inmunosupresión del huésped. No. Escape de la vacuna fagocítica. No. ¿Podría repetir lo anterior? No, ya les expliqué. Les doy un punto adicional al quiz al que me diga las cisteínas proteasas, ¿con qué estrategia de evasión a la respuesta inmunológica se asocia? De las que vimos en la clase pasada, que las deben estudiar para el quiz de hoy. ¿Variación de antígeno? La interferencia de la respuesta inmune del huésped. No le escuché bien al joven que habló de últimas. Interferencia de la respuesta inmune del huésped. La interferencia de la respuesta inmune del huésped. El estadio de inmunodepresión, que viene siendo la capacidad de producir enzimas para defenderse. Exactamente. ¿Me recuerda su nombre? Luis Fernando Londoño. Luis Fernando, ¿me acuerdo si le debo el punto yo? Ok. Por eso se me olvida a mí. Igual ya aquí tomé nota. Exactamente, es la interferencia al sistema inmunológico, y esa interferencia la está haciendo al producir estas enzimas proteolíticas que tienen la capacidad de degradar varias cosas que produce nuestro sistema inmunológico. Esta enzima va y las ataca y las elimina. Bueno, en esta diapositiva pues quiero ilustrar nuevamente ese primer momento de la adhesión entre el trofozoito y las células intestinales. Hagan de cuenta que esta estructura ovaladita es una ameba, pero ¿qué es lo que quiero que vean de esta enzima? Yo les decía que el primer momento de adhesión es un momento donde están involucrados receptores tanto del parásito como de la célula. ¿Y cuáles son esos principales receptores? En el caso del parásito, entonces fundamentalmente la lectina, pero ¿con quién se une la lectina a las células intestinales? A los receptores de galactosa presente en las células intestinales. Entonces, cuando la galactosa está presente, se une a la lectina y favorece ese momento de adhesión y lo que viene seguido de esto. Si, por decir algo, en nuestras células intestinales no tuviéramos galactosa, podríamos bloquear la galactosa o bloquear la lectina, estaríamos evitando la adhesión y, por tanto, la entrada del parásito a la célula. Bueno. Las amebas, entonces, ya vimos que si bien se localizan inicialmente estos trofozoitos en el colon, pues pueden llegar a afectar diferentes estructuras e incluso localizaciones extraintestinales. Las lesiones en forma de botón de camisa, las úlceras, van a crecer sobre todo de forma horizontal y hacia la profundidad. Puede haber varias úlceras y en la parte profunda irse juntando para agrandar la lesión. Pueden causar necrosis de la mucosa, hemorragias o desprendimiento. Estas lesiones pueden llegar a sobreinfectarse y llegar a producir microabscesos. Ojo,
Los microabscesos son claves porque a través de esos microabscesos es donde el parásito se va a fugar a otras localizaciones extraintestinales. Pero recuerden que esto no va a pasar en todas las personas que se infecten con este parásito. A nivel de las manifestaciones clínicas que podemos observar en los pacientes, podemos tener, digamos, ciertos cuadros clínicos o clasificarlos dependiendo de la sintomatología. La amebiasis intestinal propiamente dicha, perdón, me devuelvo, que es, digamos, la forma clínica más prevalente, sucede en el 90% de los pacientes, tiene signos y síntomas propios de gastroenteritis, como es el malestar general, inflamación, diarrea como tal. Casi no está acompañado de episodios febriles, no se observa, no es frecuente. Y esta diarrea muy comúnmente se observa bastante moco y en algunos casos donde ya hay invasión puede observarse sangre en la materia fecal. En ese momento estaríamos hablando de una disentería. Y podemos tener otras manifestaciones clínicas ya más crónicas o amebiasis no disentérica. La palabra disentérica nos habla de la presencia de sangre. Está relacionado con eso, donde se observa dolor abdominal, cambios en la defecación, y esos cambios en la defecación tienen que ver con el volumen y la consistencia. Entonces ya no va a ser una consistencia pastosa normal, sino una consistencia muy líquida o acuosa, y ya no es generalmente una persona hace entre 1 a 3 deposiciones al día. Entonces, ya cuando estamos hablando de diarreas, estamos hablando de más de 10 deposiciones en 24 horas. Y la materia fecal podría llegar a tener presencia macroscópica de moco o sangre. Y en la amebiasis aguda o colitis amebiana disentérica está muy relacionada con una alta carga parasitaria del parásito. Hay evacuaciones abundantes, muy líquidas. Aquí sí se va a ver siempre la presencia de moco, la presencia de sangre y el pujo y el tenesmo que está relacionado con esa sensación de querer ir al baño. Las personas van frecuentemente y a veces tienen una deposición exitosa y a veces no. En algunos pacientes, como en menos del 10% de los pacientes, puede presentarse una colitis amebiana fulminante, que está muy relacionada con la cantidad de parásitos en ese hospedador. Puede conllevar a una forma gangrenosa de la enfermedad, acompañada de dolor abdominal, tenesmo, perforaciones por esos microabscesos, e incluso dependiendo también del estado inmunológico de la persona, podría complicarse y llegar a la muerte. Dentro de estas complicaciones que se puede generar está la amebiasis perforada, donde pues van a haber varias manifestaciones clínicas, como ustedes pueden leer ahí. Otra complicación es el ameboma. La ameboma es una masa que se va a formar entre materia fecal, parásitos, células del sistema inmunológico, que puede ir aumentando en tamaño. Es una masa que va a ser palpable y dolorosa, que puede estar localizada en ciegos, sigmoides o recto. Y recuerden que como se formaron microabscesos, estos parásitos pueden fugarse y en algunos casos complicados se puede generar una apendicitis amebiana, con una sintomatología muy similar. De hecho, no se puede discriminar clínicamente entre la apendicitis generada por una bacteria. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de amebiasis intestinal? ¿Cómo vamos a saber si ese paciente tiene entamoeba histolítica o no? ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio, las cosas que ustedes deben tener presentes? En primer lugar, el examen del coprológico. El análisis de la materia fecal es el examen número 1, es sensible, es muy específico y es muy económico para identificar este parásito. ¿Qué vamos a observar al examen coprológico? Principalmente quistes, y si la muestra es procesada rápidamente, podríamos eventualmente observar un trofozoito. Es importante en el examen de materia fecal que esa bacterióloga, microbióloga tenga un buen entrenamiento para hacer el diagnóstico diferencial con amebas no patógenas, y ya retomo esto en la siguiente diapositiva. En algunos casos donde el coprológico salga negativo, pero persista una sintomatología sospechosa de este parásito, podrían recurrir a biopsias y podríamos entonces en las biopsias ver entamoeba histolítica ya dentro del tejido como tal.
existen pruebas inmunológicas. Existe una prueba donde se va a identificar la presencia de lectina en la materia fecal. Entonces se toma la muestra de materia fecal y en una prueba serológica vamos a identificar, en este caso sería un antígeno, la lectina actuaría como un antígeno, y entonces esta prueba nos permite identificar si en esa materia fecal hay lectina o no. De encontrarse positivo, inmediatamente pues se asocia con entamoeba histolítica. Esto es para información general, existen ya pues cultivos desarrollados. Se toman muestras de materia fecal y se hace un cultivo en el laboratorio, pero como ustedes ven ahí entre paréntesis, esta es una estrategia exclusiva de investigación. Existen muchas amebas. Les decía yo, de todas las que conocemos al día de hoy, solo sabemos que hay una que tiene un real poder patógeno y que es responsable de infecciones o enfermedades en humanos, que es entamoeba histolítica. Pero dentro de esas otras, es importante que ustedes sepan que existen, y por eso viene la lectura complementaria de esta clase, que ya la tienen en Canvas, y otras amebas son Entamoeba dispar, Entamoeba coli, Endolimax nana, Ivamoeba bushili, Chilomastis mesnelli y Pentatrichomonas hominis. Son algunas. En la lectura complementaria van a ver otras. Si ustedes se dan cuenta, miremos de derecha a izquierda, está Ivamoeba bushili, Endolimax nana, Entamoeba pollecti, Entamoeba coli, Entamoeba harmani. Existen pues diferentes coloraciones en lo que nos están mostrando, la estructura del trofozoito y cómo son los quistes. Créanme que estas que les mencioné, sus trofozoitos y sus quistes, tienen cosas muy particulares que nos permiten identificarlas. Por ejemplo, Ivamoeba bushili tiene una gran vacuola que cuando se colorea con Lugol se observa muy fácilmente, y en el resto de las amebas o la cantidad de nucleolos o núcleos al interior o el tamaño del quiste nos ayuda a identificarlas. Pero, ¿qué pasa con el primero que vemos al lado izquierdo? Fíjense que en la parte superior dice entamoeba histolítica dispar. Entamoeba histolítica es una ameba patógena y entamoeba dispar es una ameba no patógena, pero son indiferenciables, tanto su trofozoito como su quiste. Microscópicamente no existe la capacidad de hacer una discriminación entre estos dos parásitos. Probablemente se pueda hacer por pruebas moleculares u otro tipo de pruebas serológicas, pero al microscopio no. Entonces, cuando ustedes soliciten un coprológico, y si recuerdan el examen de coprológico que les mostré hace 8 días, aparecía este caso, y se dieron cuenta que nos reportaba que se observaban quistes de entamoeba histolítica / dispar. ¿Qué quiere decir eso? Que el bacteriólogo microbiólogo vio un quiste y le está diciendo a ustedes médicos, mire, este quiste que yo observé o puede ser entamoeba histolítica o entamoeba dispar. Esa persona no tiene capacidad de diferenciar. Entonces ahora ustedes médicos, si les llega un resultado de coprológico con un hallazgo de quistes de entamoeba histolítica dispar, ¿qué van a hacer? ¿Le van a dar tratamiento a su paciente o no le van a dar? Porque entamoeba histolítica es patógena, pero dispar no. ¿Quién me dice la respuesta? Pues... sí. Sí le vamos a dar tratamiento porque como no podemos diferenciar, podría llegar a ser solamente histolítica o también podría ser dispar, pero hay que tener la prevención y si pues tenemos el quiste presente deberíamos tratarlo. ¿Alguien tiene alguna opinión diferente o algo que quiera complementar a lo que su compañero dijo? Pues si el paciente presenta el cuadro clínico de la enfermedad, pues procedemos a aplicar pues el tratamiento. ¿Alguien más quiere opinar algo al respecto? Yo diría que se tendría que, tratar lo que se tiene hasta el momento y hacer un examen que me diga si se puede hacer, pues, si es histolítica o si es dispar, para tratar directamente. Ok. ¿Alguien más? Pues
Yo creo que de pronto sería como buena idea hacer, digamos, exámenes complementarios como para comprobar el estado, ya sea de otros aspectos del cuerpo del paciente para ver si está siendo afectado por la histolítica. Ok, bueno. Sí, dígame. Doctora, entonces, ¿cómo serían para identificar exactamente si es dispar o no? O sea, un examen confidencial, o sea, un examen confirmatorio, ¿cuál sería? Exactamente. Bueno, ¿cómo podríamos confirmar? Con biología molecular, con la prueba de PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa. Tomaríamos una muestra de materia fecal e identificaríamos el ADN específico del parásito. Esta sería una opción. Otra opción podría ser utilizar pruebas serológicas específicas para identificar, en este caso, antígenos del parásito en la muestra de materia fecal. Eso sería lo ideal. Yo concuerdo con ustedes en pensar de que lo ideal sería que yo pudiera solicitar exámenes adicionales, como alguno de los dos que les acabo de mencionar, y confirmar para salir de la duda. Eso sería lo ideal. Pero eso no es lo que pasa en la vida real en nuestro sistema de salud. Seguramente les glosarían esa solicitud y no se la van a realizar al paciente. Entonces, ¿qué les queda a ustedes? Y además, si están por allá haciendo el rural en un pueblito lejos, 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 ¿qué es lo que deben hacer? Analizar el resultado del laboratorio clínico de la mano con las manifestaciones clínicas del paciente. Eso es lo que tienen ustedes al alcance. Si es un paciente que ustedes evalúan y clínicamente está normal, no tiene diarrea, no tiene malestar general, no tiene inflamación abdominal, y se evidenciaron, no sé, una cruz de este tipo de quistes, muy seguramente es entamoeba dispar. Pero si es una persona donde se observan 2 cruces, 3 cruces o 4 quistes de este tipo, y está asociado, la persona tiene diarrea, con moco, con sangre, malestar general, pues no le busque más. Eso es entamoeba histolítica, porque entamoeba dispar no es patógena. Entonces aquí es una invitación a ir muy de la mano a analizar los exámenes de laboratorio que ustedes les van a entregar con la clínica del paciente. Siempre tienen que estar haciendo un cruce de esa información y tener siempre esas dos cosas muy presentes de la mano. No puede ir una por cada lado. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dígame. Si son pues parecidos morfológicamente, ¿a qué se debe que una sea patógena y otra no? A la cantidad de enzimas que secretan. Entamoeba dispar no tiene la capacidad de secretar todas las enzimas que les conté hace un momento, ni de adhesión, ni de formación de poros, ni las enzimas proteolíticas. No tiene esa capacidad. ¿Listo? Vale, gracias. Vale, ¿alguna otra pregunta hasta acá? Bueno, vamos entonces a seguir. Bueno, esta era otra fotico para mostrarles. En la mitad está entamoeba histolítica de SPAR. La grandota al lado derecho es entamoeba coli. Si abreviamos el nombre de entamoeba coli, ¿cómo nos quedaría? E. coli. Nos quedaría E. coli. Resulta que lo pueden confundir con Escherichia coli, que es una bacteria. Entonces, ojo, tienen que evaluar el contexto en el que estén hablando, el tipo de examen, si están en bacteriología o si están en parásitos, para que no se vayan a confundir. Bueno, hasta ahí les hablé de lo que tiene que ver con amebiasis intestinal, que es, digamos, la clínica más frecuente que se observa en los pacientes que se infectan con este parásito. Pero yo les mencionaba que en algunos casos pueden haber localizaciones extraintestinales. Entonces, principalmente puede ser el hígado, también en pulmones y en cerebro. Yo les voy a contar lo que pasa en el hígado y ustedes van a leer en el capítulo 2 lo asociado a localización pulmonar y cerebral de este parásito. El absceso hepático mediano y el hígado es la localización extraintestinal más frecuente después del intestino en entamoeba histolítica. ¿Qué es lo que pasa acá? Estos trofozoitos que están en el intestino, al invadir las células intestinales, van formando microabscesos.
A través de esos microabscesos, ellos empiezan a perforar la pared intestinal, a lesionar las diferentes capas que hay en el tejido intestinal y resultan fugándose a través de los vasos sanguíneos. Va a ser, digamos, que la ruta de evacuación que ellos tomen para llegar a otras partes. En el caso del hígado, a través de la circulación portal es que van a lograr llegar a este hígado. Allí se van a instaurar, van a hacer su nuevo hábitat y va a empezar una multiplicación del parásito. Y lo que se va a formar es como tal un absceso hepático, es lo que se forma. ¿Cuál es la clínica? ¿Cuáles son las manifestaciones que padece un paciente que tenga un absceso hepático mediano? Entonces, generalmente son personas que cuando ustedes hacen una indagación, les pueden decir que llevan de 1 a 2 semanas con manifestaciones clínicas que han ido aumentando. Son personas que les van a decir que tiene dolor en el cuadrante abdominal superior derecho, es decir, que hay hepatomegalia y que va a ser doloroso a la palpación. Pueden presentar un dolor en el espacio intercostal. Aquí sí, generalmente se observa aumento en la temperatura corporal, se observa leucocitosis, aumento en las transaminasas y en la fosfatasa alcalina, elevación en el hemidiafragma derecho y en algunos casos dolor pleurítico o derrame pleural. Aquí, jóvenes, es importante aclarar algo. Cuando yo les hablo a ustedes de manifestaciones clínicas, yo voy a contarle cuáles son los signos y síntomas más frecuentes que se han reportado para esa enfermedad, pero no quiere decir que todos los pacientes que padezcan esa enfermedad van a presentar todos los signos y síntomas que yo les leí. Hay algunos que pueden presentar 1, 2 o 3, otros presentan todos, otros presentan 4 manifestaciones clínicas. Recuerden que ya el número de manifestaciones clínicas va a depender mucho de cosas propias del individuo, de factores asociados al hospedero. Recuérdense que hablábamos del estado nutricional, de las defensas inmunológicas, incluso de la edad. Entonces, se los digo porque me ha pasado cuando yo en los parciales les pongo casos clínicos y no les pongo todo esto que está acá, sino les pongo 2 o 3 cosas. Entonces, algunos me dicen, no, profe, es que yo no le respondí así porque es que no tenía todo lo que usted me dijo en la clase. Entonces, hago esa aclaración desde ya. Yo le pregunto, bueno, alguien que nos recuerde, porque se hicieron juiciosos el taller que les dejé la primera semana de clase, ¿me puede recordar qué es la leucocitosis? El aumento de leucocitos por encima de los niveles normales. Ay, no te escuché bien. Acércate un poquito más al micrófono. El aumento de los leucocitos por encima de los niveles normales. Ok, sí, es cierto. ¿Y cuáles son los niveles normales de leucocitos? De 5.000 a 10.000. Exacto. Deben aprendérselo, recordarlo, porque en los casos clínicos que yo les voy a poner es un valor numérico de leucocitos. Y ya ustedes deben interpretar si ese valor es normal, si es alto o es bajo. ¿Listo? ¿Quién me recuerda qué son y cómo se llaman las transaminasas? ¿Por qué nadie me habla? Doctora, tengo eje que son GPT y GOT, pero no me acuerdo, es glutamina. Esta es la GPT y GOT, pero no me acuerdo cómo se llaman en verdad. Ok, sí. Aspartaminotranferasa. Y alaninoaminotransferasa. Existen las siglas en inglés y en español. La GPT es en inglés y la ALT o AST es en español. ¿Listo? ¿Cuál es el valor normal de las transaminasas? Eso es importantísimo que se lo sepan porque créanme que les va a salir en los casos clínicos que yo les voy a poner. Bueno, esa queda de tarea, vayan anotando. ¿Para qué sirven las transaminasas? ¿Para qué ustedes como médicos necesitarían solicitarle a un paciente, hágase un examen de transaminasas? ¿Qué les va a decir ese examen? Para investigar si hay daño hepático.
Ese examen, muy bien, nos va a ayudar a identificar si el paciente tiene la función hepática alterada. Si la concentración de transaminasas está por encima del valor normal, que ustedes pues se los van a aprender, entonces yo puedo deducir que ese paciente tiene el hígado alterado, algo no está funcionando bien. En este caso, este cuadro clínico obedece a la infección, a la presencia de parásitos que están evitando el adecuado funcionamiento de ese hígado, y eso va a tener una repercusión. ¿Listo? Ahora yo les pregunto, en esta clínica que les acabo de leer, menciónenme 2 enfermedades más que presenten la misma sintomatología, que esté causada, no sé, por un virus, por una bacteria, por otro parásito, pero que sea idéntica. Doctora, ¿tiene que ser necesariamente causada por un virus o bacteria o puede ser cualquier otra? Por cualquier otro microorganismo. Por hongo, si quieren, o por otro parásito diferente ante amada histolítica, pero que clínicamente un paciente tenga esa misma sintomatología. Dolor en el abdominal superior derecho, fiebre, que estén los leucocitos aumentados. ¿Qué se les ocurre? Bueno, por acá me está diciendo Valentina que sí dengue. No, dengue no. Dengue no tiende a causar tantas alteraciones hepáticas. ¿Qué más se les ocurre? Yo diría que la malaria. Bueno, podría ser malaria en una fase complicada de la malaria. Sí. ¿Qué otro se les ocurre? No, salmonela no. Hay una de origen viral famosísima. Muy bien. Sebe Rocal, que no leo el nombre acá. La hepatitis de origen viral, bien sea hepatitis A, B o C, es igualitica clínicamente a esto. E incluso la hepatitis es mucho más prevalente que un absceso hepático mediano. Si yo tuviera 100 personas, a esas 100 personas digamos que unas 60 les va a dar hepatitis y solamente a 10 o 5 les daría un absceso hepático mediano. Entonces, ¿por qué quería esta reflexión? Porque es importante que también ustedes empiecen a meterse en la cabecita el diagnóstico diferencial. Entonces, el diagnóstico diferencial es empezar a pensar, mi paciente tiene esta sintomatología, ok, ¿qué puede ser lo que le esté causando esto a mi paciente? Y empezar a tener como, hacer, bueno, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, ¿qué exámenes tengo que mandar para ir descartando? ¿Listo? Entonces, realmente, si ustedes ven a un paciente con esta clínica, lo primero que deben descartar es una hepatitis, porque es una infección viral mucho más prevalente en nuestra población. Ya cuando después hagan los exámenes, les salga que no es hepatitis, pues tienen que empezar a pensar en otras cosas, como un absceso hepático mediano, tal vez una malaria, si la persona viene de un área endémica de malaria, o incluso una cirrosis hepática podría causar este tipo de manifestaciones clínicas. ¿Listo? El paciente con absceso hepático A mediano, ojo, no es frecuente que la persona tenga absceso hepático A mediano y al mismo tiempo tenga un cuadro diarreico. Eso casi no pasa. Lo que sí puede pasar es que la persona que tenga absceso hepático A mediano les diga, doctor, yo hace como 15, 20 días tuve un cuadro de diarrea. Eso sí puede ser muy frecuente. Del 25 al 35% de las personas tienden a presentar abscesos múltiples, pero quiere decir que un 65% presenta abscesos únicos, es decir, que abscesos únicos es lo más frecuente en este caso. ¿Este absceso hepático se puede complicar? Sí. Como las bacterias, como el parásito se fugó del intestino por un microabsceso, recuerden que en el intestino hay una cantidad de bacterias que hacen parte de la microbiota normal.
Pero en esa fuga, esos trofozoitos pueden arrastrarse algunas bacterias y esas bacterias llegar a ser cuadros de sobreinfección. Se puede haber diseminación peritoneal, cutánea, hematógena y generar abscesos sistémicos en otros órganos diferentes, incluso al hígado. El tratamiento, jóvenes, tanto para el cuadro de amebiasis intestinal como para el absceso hepático amebiano, la opción número 1 es el metronidazol. Y aquí viene otra tarea. Siempre, jóvenes, en todas las clases, yo siempre les voy a decir cuáles son los medicamentos más utilizados para tratar esa enfermedad. Y a ustedes siempre les va a quedar de tarea investigar cuál es el mecanismo de acción de ese parásito, de ese medicamento. Yo en cuarto semestre en parasitología, yo no les voy a preguntar a ustedes por la dosis del medicamento, ni la farmacocinética del medicamento, nada de eso. Solamente les voy a preguntar, y lo que quiero que ustedes aprendan en cuarto es entender, en este caso, el metronidazol, cómo actúa, cómo es capaz de matar un trofozoito, qué le hace ese medicamento a esa ameba. Eso es lo que quiero que investiguen, que lean y que lo tengan presente. Esas preguntas salen en los quizzes, salen en los parciales. Dependiendo de la complicación de la clínica del paciente, digamos que el tiempo de tratamiento puede variar entre 3, incluso hasta 15 días, dependiendo del estado clínico de la persona. En algunos casos del absceso podría llegar a requerirse drenajes percutáneos como para disminuir el impacto de la sobreinfección también. El metronidazol, aunque es la opción número 1, es un medicamento que está dentro de un grupo químico que se llama nitroimidazoles, pero también existen otros, tinidazol, ornidazol, secnidazol, que también pueden ser utilizados para, como unas opciones terapéuticas contra entamoeba histolítica. Todos estos 4 medicamentos tienen el mismo mecanismo de acción porque todos pertenecen al grupo de los nitroimidazoles. Sin embargo, miren que ya por información general, aquí les cuento un poquitico cuáles serían, digamos, este esquema terapéutico en días, sobre todo y en cantidad, si estamos hablando de una disentería amebiana, de una amebiasis invasiva, de otros parásitos que veremos más adelante, como las yardias, que la vemos en la próxima clase, o como las tricomonas, que las vamos a ver mucho más adelante. ¿Listo? Miren acá la diferencia que hay entre el metronidazol y el secnidazol. Para la disentería amebiana, metronidazol son 10 días. Y si le damos secnidazol al paciente es una dosis única. Para la amebiasis invasiva con metronidazol es 10 días y con secnidazol serían 5 días. ¿Cuál usarían ustedes? ¿Qué van a usar, jóvenes? ¿Qué les gustaría? Si a ustedes les diera amebiasis intestinal, ¿qué quisieran tomarse? ¿Un metronidazol o un secnidazol? Pues el secnidazol para una cura rápida. Bueno, por allá hay uno con voz de dormido. Uno quisiera o recomendaría pues el secnidazol. Claro que tiene un principio activo mucho más fuerte, es un medicamento mucho más costoso, no es el medicamento que mandan en las EPS desafortunadamente. En las EPS solamente le van a mandar a nuestros pacientes metronidazol, que bueno, es efectivo, no es tan agradable, no sé si a alguno de ustedes algún día le ha tocado tomar metronidazol, tiende a generar después de unos días como gastritis, deja un sabor metálico en la boca, bueno. Pero esas son las opciones. Listo, jóvenes, eso era lo que tenía para contarles el día de hoy. Preguntas, inquietudes, dudas, comentarios. Una pregunta, doctora. Dígame. ¿Cómo hace uno para diferenciar de una enfermedad? O sea, algo que sea, como usted dio el ejemplo de la hepatitis y de la ameba. O sea, ¿qué me da para saber yo qué es eso? Además de los exámenes clínicos.
¿Me está preguntando de la sintomatología? Los síntomas. No, los síntomas son los mismos. Realmente, por sintomatología, en este caso usted no puede llegar a saber si es una entamoeba o si es el virus de la hepatitis B. Con la clínica del paciente usted tiene que evaluar esa clínica y reflexionar qué exámenes de laboratorio debo solicitar para poder yo saber si es uno o el otro. Y eso les va a pasar en muchísimas enfermedades. Se van a ir dando cuenta ahorita en cuarto y en quinto a medida que avancen que hay muchas enfermedades causadas por diferentes microorganismos que clínicamente son muy parecidas, pero que ustedes por clínica no la van a sacar. Entonces, de ahí es importante que ustedes se ayuden con el cuadro hemático o con exámenes específicos. En el caso de la hepatitis, hay unos exámenes específicos que determinan la presencia de antígenos del virus u otros anticuerpos. Entonces, si con esta clínica yo les diría, lo primero que yo pienso es una hepatitis. Entonces, lo primero es yo voy a solicitar un examen al laboratorio que me identifique la presencia de los anticuerpos para hepatitis B o C y también los antígenos y anticuerpos. Cuando me llega ese resultado del laboratorio, si es positivo, ok, ya tienen la respuesta, esa persona tiene hepatitis, pero si le sale negativo, ok, no era hepatitis B, ¿ahora qué hago? Entonces empiezan a mandar exámenes para saber si es una cirrosis hepática o mandan un examen para saber si es una entamoeba histolítica. Y qué buena pregunta porque no les he dicho cómo van a hacer ustedes para saber si ese absceso hepático es causado por entamoeba histolítica. Y en ese examen anótenlo por ahí porque no está en la presentación, es una prueba serológica. Y en esa prueba serológica se van a detectar anticuerpos específicos contra entamoeba histolítica. Y qué bueno que me hizo esa pregunta, muchas gracias. Sí, estamos hablando de una amebiasis intestinal. La forma de identificarlo es solicitando un coprológico donde vamos a ver las formas del parásito. Pero si el cuadro clínico es de un absceso hepático amebiano, tienen que solicitar un examen serológico donde identifique anticuerpos producidos contra ese parásito. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, mientras van empezando otras, digan. Las personas que presentan abscesos hepáticos ya no van a manifestar las demás sintomatología. Los de diarrea no es habitual. Okay. La del cuadro diarreico va a ser un antecedente clínico. La persona de pronto le dice, sí, doctor, yo hace como 20 días tuve diarrea. Pero en el momento del absceso hepático ya no habrá parásitos en el intestino, sino estarán concentrados